Hola, muy buenas y bienvenidos a Historia y la pura variedad, el canal de historia centrado en temas de Latinoamérica. Y lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de qué es Latinoamérica y cómo la gente empezó a usar este concepto. Suena bastante obvio por qué la gente en Latinoamérica se considera latina. Claro, la mayoría habla portugués y español, que son lenguas de origen latino. Pero, ¿solo es por esto? Es curioso, porque más allá del idioma, tiene mucho que ver con uno de los siglos más jocosos de la historia. Nuestra historia comienza cuando Napoleón le dice a los españoles: vamos a atacar Portugal juntos. Será muy fácil y divertido, ya lo verás. Y como los reyes de España eran muy listos, dejaron entrar a Napoleón y a su ejército a España para entrar a Portugal. Los reyes portugueses, sabiendo que no podían detener la invasión, deciden mudarse a Brasil. Napoleón, aprovechando este momento, rompe su alianza con España, los conquista por sorpresa y deja en su poder a su hermano. Pepe Botella. Sí, en serio, le decían así. Las colonias españolas en América aprovechan este momento para independizarse. Porque sabían que era la única oportunidad de inventar la cumbia sin la influencia europea y sembrar los cimientos para el nacimiento del reggaetón. Las nuevas naciones en América se encontraron con algo muy interesante. Tenían la oportunidad de reinventarse con ideas más modernas sin depender de estructuras de reyes ni de reinas. Menos Brasil, que tenía a la monarquía portuguesa ocupando el trono en la primera capital europea fuera de Europa, Río de Janeiro. Latinoamérica jugó un papel fundamental en la historia global, pues sentó las bases de las repúblicas modernas. Esto dio pie a crear una nueva idea de nación y de raza, porque así como las ideas de la Revolución Francesa influenciaron las ideas de las nuevas naciones latinas, las nuevas naciones también influenciaron lo que estaba pasando en Europa. Pero, a ver, ¿por qué el nombre de raza latina? ¿De dónde salió eso? Los intelectuales que estaban ayudando a crear las nuevas naciones usaron el nombre de raza latina por muchos motivos, pero uno de los más importantes fue por influencia de Francia. En aquel entonces, el punto de reunión de los intelectuales era París, y como recordarán, Francia aún estaba en control de Portugal y de España, y era una manera de reclamar la propiedad de sus colonias y distinguirlas de las colonias sajonas. Incluso hasta hubo un proyecto de África Latina. ¿Y por qué se sigue usando el nombre de latino en América y en África no? En América, el nombre latino sí gustó, principalmente por el expansionismo de Estados Unidos. Pero primero tenemos que hablar de la locomotora. No entiendo nada. Siguiendo con los acontecimientos del loco siglo XIX, otra cosa que pasó fue la invención de la locomotora, y no pasó mucho tiempo para que la llevaran a América, lo que provocó que los países en esta región se conectaran a una velocidad que no tenía precedentes. Por ejemplo, Argentina expandió sus vías ferroviarias hasta alcanzar los 9.397 kilómetros solo en este siglo, y no fue el único. México, Chile, Perú, Colombia y Venezuela también se subieron al tren del progreso. ¿Lo entienden? ¿Subirse al tren del progreso? ¿Eh? No hay nada peor que los chistes de locomotoras. Recuerden que antes de que existiera la locomotora, la única manera terrestre de transportar las cosas era el caballo y las carretas. Esto significó un crecimiento muy importante. ¿Siguiendo con mi tren de ideas? ¡Ya basta! Bueno, pues siguiendo, ahora sí vamos a hablar de cómo se estaba creando la idea de raza. Las élites intelectuales empezaron a recibir las ideas científicas de la época. Y si quieren saber qué es más atrasado que las ideas sociales de la Iglesia, deberían escuchar las ideas científicas del siglo XIX. Así es, había dos corrientes para explicar la raza de la humanidad. Una, el monogenismo, influido por el pensamiento religioso, el cual decía que todos los seres humanos provenimos de los mismos ancestros y por ende todos somos iguales. Y el otro, el poligenismo,
con bases en el pensamiento científico de la época, y decía que había distintas razas del ser humano, con distintos orígenes y con distintas capacidades, y que había razas mejores y más aptas para dirigir. El poligenismo fue la teoría más aceptada en este siglo, porque, según ellos, era la más científica. Eran gobiernos pensados por blancos y para blancos, y a pesar de que la mayoría de los países de Latinoamérica eran antiesclavitud, no eran precisamente a favor de la igualdad. En estos momentos, los nexos entre los países de Latinoamérica aún eran débiles, pero no hay nada que una a la gente como... ¿La cumbia? No exactamente. Lo que más une a la gente es tener un enemigo en común. Justo en estos años de cambio e inestabilidad, Estados Unidos empezó su expansión territorial. Curiosamente, lo que más preocupó a los países de Latinoamérica no fue que Estados Unidos hubiera invadido México en 1848. Lo que provocó la preocupación general fue una nueva forma de expansión económica que utilizó Estados Unidos: los filibusteros. Estos individuos eran algo así como empresarios con poder militar para hacer crecer sus negocios en otros países. Muchas de estas misiones se originaron en la parte norte de Estados Unidos y tenían ideales antiesclavistas y una actitud pro-democrática. ¡Qué locura! Entonces Estados Unidos se expandió económicamente con el uso de armas y usaba como estandarte la democracia y la libertad. ¡Guau! ¡Qué bueno que eso ya no sucede! Sí, eso. Uno de estos filibusteros de nombre William Walker apareció en Nicaragua en medio de plena guerra civil y se apoderó del gobierno. Lo más grave de este asunto es que el presidente de Estados Unidos reconoció el gobierno de Walker. Esto hizo saltar el sentido arácnido de todos los gobiernos en Latinoamérica y fortalecieron sus alianzas con países con una cultura similar, con una idea en común: defenderse de la amenaza de la raza sajona y de la religión protestante. Como dice Michael Gobat, en resumen, el miedo a la expansión de Estados Unidos por sí solo no empujó a las élites a abrazar la identidad de raza latina, también estaban impulsados por su frágil sensación de blancura. Lo que le pasó a Nicaragua le podía pasar a cualquier otro país en América Latina, y esto unió a todos los países bajo una misma identidad. Bueno, al menos en teoría, porque en la práctica muchos países continuaron su relación económica con Estados Unidos y concedieron muchos privilegios a empresas extranjeras para explotar sus recursos nacionales. En otras palabras, Latinoamérica fue el primer proyecto en contra del expansionismo de Estados Unidos. Bueno, como verán, el concepto de Latinoamérica ha seguido evolucionando, pero tal vez los pilares sobre los que está construida la identidad latina necesitan evolucionar y definitivamente incluir la parte indígena y africana, que son partes fundamentales de su identidad. Como verán, es un tema muy extenso y muy complejo. Aún nos faltó hablar cómo durante la Revolución Cubana se volvió a dar importancia a este concepto, hablar más del caso de Brasil, que fue muy interesante, y de muchas cosas más, pero dejaremos dos lecturas muy interesantes en la descripción. Esperamos hacer más capítulos al respecto y sobre el concepto de América a secas. No se olviden de compartir y de suscribirse si les gustó. ¡Hasta la próxima!